Bien, buenas tardes. Damos inicio a una nueva versión del coloquio de filosofía del Instituto de Filosofía y esta vez saludamos entonces a quienes nos acompañan y esta vez es el turno del profesor Cristian Koch, como ustedes saben, académico de la Escuela de Humanidades y director nada menos que de nuestro doctorado en filosofía. Eh, el eximio doctor va a hablarnos esta vez sobre la fraternidad, un principio de ética política. Muy bien, adelante. Muchas gracias, Emilio, por haberme pedido este coloquio y me uno a los que están aquí presentes en esta sala y también a los que a través de Internet están participando virtualmente de este coloquio. Y damos inicio entonces a esta exposición. Siempre me ayuda a preparar un PowerPoint como para ordenar las ideas, para ser esquemáticos, pero vendrán después las preguntas para que estemos de una manera más coloquial. Y entonces, claro, así como la cuestión, ¿no es cierto?, que en la Edad Media era tan importante en las universidades y que el doctor Angélico tanto lo hizo, ¿no es cierto?, la pregunta, ¿acaso, ¿no es cierto?, él parece que, y entonces la fraternidad se puede proponer nuevamente como un principio de ética política y la idea entonces es revisar argumentos para ello. Sabemos que la novena sinfonía de Beethoven, ¿no es cierto?, toma parte del poema de la Oda a la Alegría de Schiller, no sé si está bien pronunciado, ¿no es cierto?, donde dice todos los hombres se vuelven hermanos. Y entonces uno puede decir una composición musical, un poema, ¿no es cierto?, nos habla de la fraternidad, de la hermandad universal. Y la pregunta nuestra es esa misma universalidad entonces. Y para algunos la fraternidad se volvió un principio olvidado. Lo dice algunos autores, ¿no es cierto?, que entonces, claro, la Revolución Francesa que propuso la libertad, la igualdad, la fraternidad como tres principios y no solamente en las consignas, quedó también en muchos edificios públicos y hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que el siglo XX hizo desarrollar principalmente los liberalismos en todas sus vertientes, igualitarismos también en muchas vertientes. ¿Y qué pasó con la fraternidad? Esa es como la pregunta que tenemos, ¿no es cierto?, en esta exposición. La cuestión es la siguiente, es plantear primero la pregunta, ¿no es cierto?, si acaso la fraternidad puede volver a colocarse como un principio de ética política. Y lo segundo es intentar argumentar acerca de tres objeciones que se le harían a la fraternidad. Lo primero es la universalidad. ¿Qué sucede? Que por una parte, el mismo teólogo Ratzinger en los años 60 decía que ya en la fraternidad cristiana se colocaba una especie de frontera entre los que son miembros de la comunidad y los que están afuera, una frontera ética incluso llega a llamar. Y entonces podemos decir que esa es siempre, podemos decir siempre una especie como de dificultad, desafío, también lo voy a llamar tentación, de cómo volcarse hacia adentro, hacia mi grupo de referencia, hacia mi comunidad, hacia mi familia, y cómo abrirme a esta hermandad, fraternidad universal. Entonces ahí está una primera objeción, ¿no es cierto? ¿Cómo lograr salvar esta dificultad? Incluso haciendo una investigación con gente ligada a las ciencias sociales, me decía una socióloga que se metió a los buscadores de las bases de datos el término fraternidad y lo primero que aparece abundantemente son las fraternidades universitarias, grupos cerrados. Incluso cuando uno dice fraternidad, a nosotros nos suena como un imperativo ético universal, pero para otros suena como un grupito selecto de la fraternidad tal o cual, ¿no es cierto?, donde solamente hacia adentro se vive un cierto vínculo. Entonces, primera objeción. La segunda objeción vendría del lado de cómo acoger y tratar de responder la objeción de algunas autoras del feminismo, no todas, ¿no es cierto?, que consideran que la fraternidad remite a varones,
por su etimología, frater, varones, brotherhood, ¿no es cierto?, en inglés. Entonces, de ahí vendría el término sororidad, que sería esta hermandad entre las mujeres ante, ¿no es cierto?, violencia, acoso, etcétera, ¿no es cierto? Y la tercera y última objeción que pretendo hoy día intentar abrir, solucionar, discutir, ¿no es cierto?, es aquella que pone un autor, Ángel Puyol, que dice que eh, para que la fraternidad llegue a ser un derecho y un principio de ética política, tiene que traspasarse en las instituciones. Por lo tanto, él distingue entre una confraternidad, que sería una especie de afecto, sentimiento fraterno, versus un principio político que debiera reflejarse en las instituciones. Entonces, bueno, sentimiento, virtud, institucionalidad de la fraternidad serían, en el fondo, la explicación de la tercera objeción. Entonces, el Papa Francisco ha colocado nuevamente, ¿no es cierto?, del tema de la fraternidad al interior de la doctrina social de la Iglesia. Por lo tanto, entonces tenemos también un desafío para los que nos inspiramos en el humanismo cristiano, y nuestra universidad también tiene ese proyecto educativo, ¿no es cierto?, que se adhiere al humanismo cristiano. La pregunta también nos llega desde la doctrina social de la Iglesia. Dicha esquemáticamente estas tres objeciones, entonces intentemos avanzar, ¿no es cierto?, logrando salvar, ¿no es cierto?, las fronteras tecnológicas, ¿no es cierto? Claro, uno podría decir, Alberto Hurtado en los años 40, cuando urgía a la acción social, dice, son nuestros hermanos, cuando entregaba una serie de cifras del problema social de su tiempo, de la cuestión social de su tiempo, decía, son nuestros hermanos, son nuestros hermanos. Pero como les digo, este autor, Ángel Puyol, dice, bueno, es ilusorio pretender que podemos amar a todos por igual, o que una ley puede regular el amor que debemos sentir hacia los demás. Entonces, la fraternidad quedaría un nivel de sentimientos. ¿Cómo comprender la fraternidad como un principio que también quiere ser vivido a nivel institucional, a nivel de la política y no solo a nivel de la ética más personal? Entonces, sería un poco la... Y entonces mi explicación, mi disertación, mi charla, conferencia, ¿no es cierto?, va a tener estos puntos que pretenden, ¿no es cierto?, dar cuenta de un texto que propuse para una futura publicación de nuestro Instituto de Filosofía, continuando la serie de publicación. Entonces, pretendo traspasarles una especie de síntesis, ¿no es cierto?, de todos estos puntos que vendrán desarrollados con mayor profundidad en esa publicación. Entonces, si hacemos un breve recorrido histórico, claro, distintos autores, yo sigo a Ángel Puyol en esta discusión, ¿no es cierto? Bueno, Aristóteles, que habla de esta amistad cívica, y no es solo la justicia. Alasdair MacIntyre propone clarísimamente, ¿no es cierto?, que citando textos de Aristóteles, no puede concebirse una comunidad sin un concepto, una noción de justicia claro, ¿no es cierto? Pero aquí lo que queremos resaltar es que no solamente la justicia, también una cierta fraternidad que se daría en la ciudad, en la polis, y por eso que de la asociación de familias, ¿no es cierto?, surge esta amistad cívica, esta amistad de los ciudadanos que acompaña a las leyes y a la ciudadanía en la formación y en el mantenimiento, ¿no es cierto?, de la ciudad. Y entonces, uno podría decir entonces, primer punto importante, ha quedado hasta el día de hoy en la ética política el tema de la amistad cívica, que tendría un cierto parentesco con la fraternidad. Es decir, ya no son algunas familias, hay una cierta noción de que en la ciudad llegamos a ser hermanos. Sabemos que con todas las restricciones que tiene, ¿no es cierto?, la Grecia clásica, esa noción de ciudadanía que es restrictiva, etcétera, ¿no es cierto? Y aquí nos vamos un poquitito a la fraternidad cristiana, que me baso principalmente en este estudio publicado en el año 60, por lo tanto previo al concilio, donde Joseph Ratzinger es teólogo, ni siquiera todavía es obispo, ¿no es cierto? Y por lo tanto él va a hacer un estudio muy acucioso y distinguiendo cómo
en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el concepto de hermano tiene una frontera clarísima que son los de la raza, es decir, los del pueblo elegido, con toda esa teología, la elección del pueblo, que el que es extranjero, el que es pagano, el que es gentil, no pertenece a la fraternidad del pueblo elegido. En cambio, Jesús, como se explica muchas veces para un montón de otros términos, de conceptos, ¿no es cierto? Jesús hace un salto cualitativo gigante, pero siempre el Antiguo Testamento es el diccionario del Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando Jesús habla el concepto de hermano, va algunas ocasiones a usar la terminología veterotestamentaria, pero en otras oportunidades él va a hacer ese salto para decir que ya no son las fronteras de un pueblo elegido, ya no son las fronteras de una raza, cualquiera puede ser. ¿Cuál es la condición? Hacerse discípulo, hacerse hijo del Padre. Y en este texto que es interesante, porque ya en el griego va a decir, cuando te buscan tu madre y tus hermanos, ¿quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Dice Jesús. Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Interesante, ¿no es cierto?, que diga hermano y hermana, ¿no es cierto?, el mismo Jesús. Eh, pero claro, hay otro texto distinto que ya no es al interior de la comunidad, que es un texto que podríamos decir abre a la universalidad, porque Jesús en la famosa parábola del juicio final dice, oye, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba desnudo, me vestiste, pero ¿cuándo? Cuando lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hiciste. No son necesariamente los miembros de la comunidad, no son los discípulos, cualquier menesteroso el que pasa a ser hermano menor de Jesús. Por lo tanto, habría esta tensión ya en el Evangelio, ¿no es cierto?, entre los que pertenecen a la comunidad y los que no pertenecen a la comunidad. Y el teólogo Joseph Ratzinger va a intentar explicar esto con sus parámetros, podríamos decir, antes del concilio, que el concilio de Vaticano II va a tener un cierto giro en este punto, pero va a decir, frente a la ilustración que promueve una cierta hermandad, frente al estoicismo, que también pretende hablar una cierta universalidad del área natural, ¿no es cierto? El cristianismo afirma la existencia de dos ámbitos distintos y solo llama plenamente hermanos a los compañeros de la fe. Sin embargo, la exclusión encuentra más bien su único y definitivo sentido en realizar el servicio en favor de los demás. No tengo el espacio ni el tiempo aquí para explicar cómo, basándose en el teólogo Barth, el teólogo Ratzinger va a explicar, ¿no es cierto?, que el justo se entrega por el pecador, el hermano justo, Jesús, se entrega por los pecadores, y también los que ya pertenecen a la comunidad de los discípulos se entregan mediante el servicio, la misión, el anuncio, etcétera, a los que no pertenecen todavía. El giro del Vaticano II es comprender de manera más dinámica estos distintos pertenencias al pueblo de Dios. Pero ya como interesante, ¿no es cierto?, ver a Ratzinger con mucha menos edad, y aquí ya como papa, ¿no es cierto?, cuando va a decir en Caritas in Veritate, la comunidad humana puede ser organizada por nosotros mismos, pero nunca podrá ser solo con sus propias fuerzas una comunidad plenamente fraterna, ni aspirar a superar las fronteras o convertirse en una comunidad universal. Entonces, ¿cómo pretender que la comunidad de los pueblos, ¿no es cierto?, en un contexto de globalización, pueden llegar a ser fraternos? Caritas in Veritate apuesta por varias tesis, y ahí el Papa Benedicto dice, bueno, la unidad del género humano, la comunión fraterna más allá de toda división, la categoría división, exclusión, fronteras son importantes, nace la palabra de Dios amor que nos convoca. Entonces parece que lograr una cierta unidad, porque la globalización permite una conectividad global, pero la fraternidad universal parece que es, por una parte, un don de Dios y un esfuerzo, ¿no es cierto?, humano, no fácil, no fácil. Papa Francisco, en Fratelli Tutti, esta encíclica publicada, ¿no es cierto?, el 2020, estábamos todos en pandemia, en confinamiento, ¿no es cierto?, va a insistir mucho en la universalidad, la fraternidad, hablando de un mundo cerrado, de un mundo, ¿no es cierto?, que crea también fronteras, que excluye, que descarta, en esta cultura del descarte que habla tanto el Papa Francisco, ¿no es cierto?, dice una apertura hacia todos que específicamente se aplica a la vida política. Y va a decir esto en el número 180, que me parece una síntesis bien interesante. Dice,
reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar una amistad social que integre a todos, no son meras utopías. Sabemos que la palabra utopía, estas últimas décadas, o, ¿no es cierto?, tiene una connotación negativa. Algunos filósofos como Ricoeur, ¿no es cierto?, le da una connotación también positiva. El ideario común, político, ¿no es cierto?, pero aquí el Papa lo está usando como en un sentido negativo de un ideal irrealizable. Él dice, no, es un ideal realizable, posible, ¿no es cierto?, que es reconocer a la otra persona como un hermano, como una hermana y lograr esta amistad social que es integrador, ¿cierto?, que es una amistad integradora. Va a decir también el Papa Francisco en el número 94, Fratelli Tutti, dice, el amor al otro por ser quien es nos mueve a buscar lo mejor para su vida. Solo en el cultivo de esta forma de relacionarnos haremos posibles la amistad social que no excluye a nadie y la fraternidad abierta a todos. Entonces, bueno, por una parte uno podría decir, aquí se reconoce esta amistad cívica que plantearía Aristóteles, ¿no es cierto?, con un apellido distinto, no cívica, social, pero apunta, ¿no es cierto?, a esta dimensión, podríamos decir, relacional. Eh, Dicho esto, ya no solamente Grecia clásica, en este breve recorrido histórico, no solamente el cristianismo con todos sus aportes, tanto bíblicos como teológicos, como también desde el magisterio, ¿no es cierto? Eh, Vemos otra fuente importante del concepto filosófico y más contemporáneo y también político de fraternidad, donde la Revolución Francesa ocupa un lugar importante con todas sus dificultades, con todas sus tensiones y con polémicas, no sé, que podríamos ahondar, pero que no es el momento tampoco, ¿no es cierto? Dice este filósofo español, la fraternidad política, en el contexto de la Revolución Francesa, no depende del hecho natural de compartir una madre, un origen territorial y un padre, una identidad nacional o patria, sino del hecho político de compartir la ciudadanía que otorgan la nación y la patria. Entonces, ahí sería una noción, podríamos decir, revolucionaria francesa, ¿no es cierto?, que construye, podríamos decir, el mundo moderno contemporáneo. Pujol va a sacar este libro, El derecho a la fraternidad, y va a explicar, ¿no es cierto?, que en el periodo posterior a 1789, cuando se dan distintos intentos constitucionales, parece que no es novedad que se falle, ¿no es cierto?, ensayo y error hasta que se logra, ¿no es cierto? Las constituciones del 3 de septiembre de 1791 y del 24 de junio de 1793 contienen manifestaciones tangibles del principio político de fraternidad. Entonces, algunos estudiosos han hecho esta indagación, digamos de derecho comparado, ¿no es cierto?, viendo dónde se rastrea, se halla esta fraternidad ligado a la justicia social, garantizando el derecho a la subsistencia a través del trabajo, el derecho a la seguridad social para los más necesitados y el derecho a la instrucción pública común. Entonces, podemos decir siglo XVIII, Francia, ¿cierto?, intentos fallidos, no fallidos, ¿no es cierto?, pero quedan ahí, ¿no es cierto?, como de incorporar una especie de principio político de la fraternidad. Dice más adelante en sus textos Pujol, ¿no es cierto?, hay que tratar a todos los seres humanos como ciudadanos iguales, y en el caso de que aún no sean ciudadanos, como si pudiesen serlo en el futuro, precisamente por la condición de fraternidad universal asociada a la idea de una humanidad común. Entonces, claro, podríamos decir, parece que el concepto de ciudadanía estaría ligado también, no solamente en Aristóteles, también en estas ideas francesas del siglo XVIII. Aquí podemos discutir con Emilio, con el mismo Juan Carlos, ¿no es cierto?, que están metidos en el tema de la solidaridad, ¿no es cierto?, en algún momento. Yo cito simplemente a Pujol porque este tema está abierto, porque se empezó a hablar más de solidaridad y algunos quisieron reemplazarlo por, ¿no es cierto?, solidaridad, reemplazar la fraternidad. Y en 1895, ¿no es cierto?, no sé cómo se pronuncia, Bourdieu, ¿no es cierto?, va a ser un exponente de este movimiento de solidarismo francés, donde va a definir en ese texto que la solidaridad sería esta responsabilidad mutua que se establece entre dos o más personas
y va, ¿no es cierto?, a proponer la solidaridad como una terminología que pudiese, ¿no es cierto?, no tener resonancias cristianas. Sabemos que eso es muy discutible y por eso les coloco lo que Victoria Camps escribe, porque ella misma en un texto de 1990, o sea, hace apenas, ¿no es cierto?, eh, 30 años, ella decía en ese momento, oye, es la solidaridad, no la fraternidad que en ese momento considera obsoleta, la virtud o una de las virtudes que se deberían proponer en las democracias actuales. En cambio, ya el 2018 dice, no, es la fraternidad la que considera una condición de la justicia. Entonces, interesante porque en su propia evolución va a reconsiderar la fraternidad como un principio político válido, ¿no es cierto?, hace tan solo 4 años atrás. O sea, esto es contemporáneo nuestro. Eh, si pasáramos al segundo punto, ¿no es cierto? Respecto a una especie más ya no de recorrido histórico, sino que de breve sistematicidad, ¿no es cierto?, de la fraternidad como principio político, nos encontramos con los siguientes argumentos, ¿no es cierto? Lo primero, la fraternidad posee también un significado político ligado al mundo de los derechos y la justicia, que no tiene que ver con la imposición de afectos, sino con el reconocimiento de que nadie debe quedar excluido de los beneficios y las cargas de la vida social. Ahí es donde yo discrepo con Puyol, porque parece que lo pusiera como excluyente. O sea, o estamos en el mundo de los afectos, o estamos en el mundo de las instituciones, y parece que fueran dos vasos no comunicantes, y parece que mi postura va a ser que ambos se potencian y se hacen crecer, ¿no es cierto? Em, Esto lo escribe también este libro, dice, la fraternidad política se refiere a un principio ideal que trasciende el vínculo afectivo y el funcionamiento de una determinada comunidad y que propone un ideal normativo de relación política, un ideal político que no se fundamenta en la fraternización, aunque tampoco la excluye. Aquí está diciendo no sería excluyente, pero va a distinguir fraternidad como derecho de fraternización, que sería esto más, podríamos decir, de sentimiento, afecto. Adela Cortina, en un texto del año pasado, del 2021, entre varias cosas que ella pretende hacer una especie de ética cosmopolita, pandémica, pospandémica, tiene un argumento que me pareció interesante, por eso lo coloco aquí, ¿no es cierto?, de que ella con toda su terminología de la justicia cordial, ¿no es cierto?, que no solamente razón es corazón, va a decir que, claro, si queremos proponer en los contextos actuales, con todas sus complejidades, una especie de ciudadanía democrática, tendría, en términos de ella, tendría que haber un entramado de razón y sentimientos, ya que no bastaría esta búsqueda de justicia desde unos principios solamente racionales. Las democracias requerirían una cierta adhesión afectiva, ¿no es cierto? Y por eso que lo sabemos en Chile, cuando se va resquebrajando la confianza en las instituciones, la cohesión social, se producen crisis políticas como las que estamos todavía viviendo. Va a decir Puyol en un texto posterior, ya no del 2017, que es el libro ese, sino que el 2018, en un artículo de una revista, va a decir que el ideal público de fraternidad se define como un vínculo y una relación entre los miembros de una comunidad humana que les impele a vivir como iguales y a ayudarse mutuamente en caso de necesidad. Esto requiere una disgregación, ¿no es cierto?, una glosa, ¿cierto? Porque va a decir, bueno, vínculo, relación, a nosotros que adherimos al humanismo cristiano, esta antropología relacional, estos vínculos, y no el individuo, sino que la persona en la sociedad, ¿no es cierto? Podemos decir, parece decir que tenemos cierta sintonía cuando habla de comunidad y no de sociedad, ¿no es cierto? Y impela a vivir como iguales y a ayudarse mutuamente en caso de necesidad. Se ha hablado del tema solidaridad y subsidiariedad, ¿no es cierto?, como un binomio importante de ética social y de ética política, ¿no es cierto? Entonces, interesante esta especie de resumen que hace este autor español. Por su parte, Francisco, el Papa, va a decir en Fratelli Tutti, un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad
qué es la caridad política. Ahí el Papa está citando a Pío XI, ¿no es cierto?, que va a haber en los años 30, 40, en sus documentos va a hablar de caridad política y de caridad social. Entonces también es interesante porque para el humanismo cristiano la caridad o el amor siempre es político, no es solamente face to face, cara a cara, ¿cierto? Es el amor al prójimo, al que está caído al lado. Por eso que Fratelli Tutti trae todo un capítulo al buen samaritano, que acoge al caído que está en el camino aquí y ahora, ¿cierto? Serían las obras de misericordia, espirituales y materiales. Pero está también esta caridad política que pretende que la fraternidad, la justicia, quede reflejado también en la sociedad, en las instituciones, en las leyes, ¿no es cierto? Y en los procesos sociales. Va a decir Papa Francisco ya no solamente un amor político, un amor social, en el número siguiente va a decir, oye, es una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy y para renovar profundamente desde su interior las estructuras, organizaciones sociales y ordenamientos jurídicos. Entonces aquí respondo un poquito a la polémica no inventada, sino propia, ¿no es cierto?, con Puyol, donde él quiere separar con fraternidad, fraternización, sentimiento versus un derecho a la fraternidad como algo más institucional. Pareciera ser que está mucho más comunicado, por lo menos para la ética cristiana, ¿no es cierto? Eh, un segundo punto de esta sistematización es que algunos vinculan la fraternidad con los derechos humanos y la Declaración de las Naciones Unidas del año 48, que es interesante que Juan Pablo II dice que es una piedra miliar en el camino del progreso ético de la humanidad, ¿no es cierto? Interesante que el Papa Juan Pablo II, conocido mundialmente como el Papa de los Derechos Humanos, ¿no es cierto?, va a decir este halago a esta declaración del 48. Es interesante que en el artículo 1 dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Entonces, ¿qué es lo que hacen los intérpretes? Dicen, oye, todavía en el siglo XX se coló todavía, ¿no es cierto?, la reminiscencia de la Revolución Francesa y el cristianismo, que sus raíces occidentales, pero mundiales, son evidentes, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que el liberalismo va a darle una fuerza ¿no es cierto?, al liberalismo y el igualitarismo a la igualdad, y podemos decir el siglo XX y el XXI son luchas entre los liberalismos y los igualitarismos, todavía se nos cuela, ¿no es cierto?, la fraternidad ahí entre medio del artículo 1 de las Naciones Unidas del año 48. Muchos de los derechos humanos, hemos conversado muchas veces con varias personas, ¿no es cierto?, tiene esta óptica individualista al afirmar una libertad humana que exige el respeto de sus derechos delante del Estado y de la sociedad. Lo vivimos también en Chile, ¿no es cierto?, y parte de muchas crisis son eso, ¿no es cierto? Incluso los derechos que se reconocen como derechos sociales, derecho a la educación y a la salud, están siempre con una especie están teñidos de individualismo de una manera muy fuerte. Entonces todo el tema comunitario, todo el tema de vínculos sociales, cohesión social, se echa muchas veces de menos, ¿no es cierto? Es la fraternidad entendida como este vínculo social, esa relacionalidad que une a las personas en la vida social, la que puede permitir una vivencia de los derechos humanos desde una antropología más relacional y personalista, ¿no es cierto? Esa sería una conclusión pasajera, provisional. Si comprendemos la fraternidad como una amistad cívica, una amistad entre ciudadanos que no solo respetan y se les reconocen derechos, sino también ciudadanos que construyen, deliberan, dialogan para buscar juntos el bien común, esa ciudadanía es capaz de lograr una sociedad más fraterna, más vinculada y más comunitaria, ¿no es cierto? Sería una especie de respuesta a una cierta visión de la fraternidad de los derechos humanos. Un tercer y último punto en este intento de sistematizar, ¿no es cierto?, la fraternidad como principio político, sería este derecho a la fraternidad. Y claro, John Rawls golpea la filosofía política del año 71 con su teoría de la justicia, desde un cierto liberalismo que ha sido muy polemizado. En mi caso me ha tocado estudiar más a McIntyre y toda su
su crítica a esta visión más liberal de la teoría de la justicia, ¿no es cierto? Pero respecto a la fraternidad, quedó marginalmente en el principio de la diferencia que usa los dos principios de la teoría de justicia de Rawls. Y claro, pareciera ser de que no es algo marginal. Por eso es que Pujol dice, oye, la fraternidad ensancha el horizonte de la justicia. Y el Papa Francisco dice, la justicia es requisito indispensable para obtener el ideal de la fraternidad universal. Entonces, el huevo o la gallina, ¿qué es primero? La justicia, y eso se tiene que complementar con la fraternidad. La justicia le da el mínimo a la fraternidad o requerimos estos vínculos previos para que se dé justicia. Siempre está ¿qué es primero, ¿no es cierto?, en estos binomios. Por eso que, claro, Victoria Camps va a decir, la fraternidad digamos, condición de la justicia, y por eso que la fraternidad no puede ser vista sino como una virtud o una obligación moral imprescindible como base de la cooperación social. Yo esta vez no me metí en todos los temas de filosofía de la economía, para los cuales fraternidad es un tema que se asocia a cooperación, a reciprocidad, ¿no es cierto? Ahí está Zamagni, Bruni, toda la economía, la escuela de la economía civil. No me meto en todos esos temas hoy día, porque estamos más abocados a un principio de ética política, ¿no es cierto? Eh, Juan Carlos Silva, si está escuchando, ¿no es cierto?, nos ha llenado de campañas de la Fundación Las Rosas, la inflación, ¿no es cierto? A mí también me llegan los WhatsApp del capellán sacerdote Irrázaval, ¿no es cierto? Bueno, parece contradictorio hablar de derecho a la fraternidad si la entendemos como una manifestación del amor gratuito al otro. Bueno, es sentimiento, es virtud o es derecho, ¿no es cierto? Si la fraternidad se entiende como afecto o sentimiento, o se entiende como virtud a educar y adquirir, no habría espacio para un derecho exigible. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, gente dedicado a lo jurídico. Bueno, si comprendemos la fraternidad como un principio político al que tendrían derecho todos aquellos que pertenecen a la sociedad, entonces merecen que se les trate como a hermanos. Hablando con algunas personas vinculadas al derecho, dice, oye, todavía queda esa fraternidad en cuanto a que un agente de la salud, ¿no es cierto?, si omite un acto, ¿no es cierto?, en un contexto médico, ¿no es cierto?, tiene una cierta sanción. Si alguien se accidenta en la calle y yo no lo socorro, todavía en las contemplaciones existe esa fraternidad, ¿no es cierto?, reflejada en los derechos, y también todo el tema, podríamos decir, solidario, para volver a usar la palabra, ¿no es cierto?, de no solamente los estados, sino también de la sociedad civil. Entonces merecen que se les trate como hermanos, que se les proporcione igualdad de oportunidades, que se viva la necesidad de proveer una ayuda adecuada a cada ciudadano o ciudadana de una comunidad política. Claro, ahí hay toda una cosa, ¿no es cierto? Alguien dice, oye, igualdad de oportunidades, ya, en acceso a la salud, en acceso a la educación, pero algunas personas, a lo mejor por sus propias, y siendo responsables, ¿no es cierto?, pero a lo mejor han hecho mal uso. Bueno, ¿qué vamos a hacer en la vejez? ¿Los vamos a abandonar un poco, ¿no es cierto? ¿O habrá que también hacer esta ayuda adecuada? Termino con la respuesta a las objeciones planteadas, ¿no es cierto? La universalidad se basaría en que basta ser persona humana para que exista fraternidad. Esto se manifiesta en estar en contra de toda exclusión, en optar por el reconocimiento de la igual dignidad de cada ser humano. Por eso Fratelli Tutti 180 me parece interesante. Pero está este desafío, esta dificultad, esta tensión, y yo digo también tentación, que la fraternidad universal es la que hace salir de mi entorno familiar, de mis amigos, de mi comunidad hacia afuera. Yo siempre voy a estar hacia los míos, siempre voy a estar hacia los míos creando una frontera. Entonces, digamos, como ideal, como principio político, es salir más allá de mi frontera. Una ciudadanía que me hace reconocer, hacerme responsable por el bien del otro, del pobre, del migrante, del que tiene otra cultura o raza, con todas las dificultades, ¿no es cierto?, que implica la convivencia social y las restricciones propias que hay que colocar, ¿no es cierto? La fraternidad como principio político puede volver a ser propuesto desde la amistad cívica o amistad social que permite a los ciudadanos vivir juntos, tomar decisiones en común, basado en vínculos sociales, en cohesión social, en confianza, en cooperación, ¿no es cierto? No como meros individuos
que no tiene otra opción que colocarse de acuerdo mediante un contrato social como plantea el liberalismo. El sesgo masculino, ¿cierto? Que decía, que dirían algunas autoras del feminismo, no todas, ¿no es cierto? Y dirían, oye, el origen etimológico de la palabra latina frater. Otros dicen, las fraternidades masculinas han ocupado el espacio público por siglos, no así las hermandades femeninas. Pensemos el mismo Francisco de Asís, ¿no es cierto? Él anda peregrinando, misionando, va a pedir permiso al Papa. Santa Clara no tiene el contexto, no tiene que estar en el, digamos, de la hermandad, vivirla hacia adentro, ¿no es cierto?, en la porciúncula. El papel de la fraternidad en el contrato social liberal, dirían algunos autores se relegaría a las mujeres al ámbito privado. Pujol investigó los textos e incluso algunas autoras, mujeres, que dicen, no, esto no es así. O sea, en la concepción, digamos, está este reconocimiento para todos también, ¿no es cierto? Otros términos, dice el mismo Pujol, tienen también una etimología masculina o raíz femenina, virtud, vir, matrimonio, mater, ¿no es cierto? Y eso no los invalida como conceptos universales. Es cierto que algunas culturas han tendido a invisibilizar a las comunidades de mujeres, falta mucho, ¿no es cierto? No sé cuántos años están calculados para que puedan ganar lo mismo varones y mujeres en el ámbito laboral mundial y chileno, pero esto no parece suficiente como para invalidar la fraternidad que aspira verdaderamente a la universalidad. Y respecto a las fraternidades, ¿no es cierto?, que decíamos recién, Pujol dice, oye, tanto en los teóricos del contrato social como en la práctica de la Revolución Francesa y en la Declaración de los Derechos Humanos del año 48, se considera la igual dignidad de todo ser humano sin discriminación de ningún tipo. Por lo tanto, se intenta responder, como también lo hago yo, a esta objeción. ¿Me quedan un minuto? Sí. Ya. ¿Estoy bien? Sí. Porque Camilo me regaló un par de minutos más. No son incompatibles la comprensión y la vivencia de la fraternidad como sentimiento y la fraternidad practicada institucionalmente. Eso yo creo que lo he ido recogiendo a través de la exposición. En el ámbito de la ética personal, no solo hemos defendido lo valioso del sentimiento de la fraternidad hacia los demás, sino también hemos propuesto la fraternidad como virtud a educar. La vida política necesita de adhesión afectiva, de sentimiento, de fraternidad, de práctica de las virtudes, también de argumentos racionales para buscar la justicia social. Sin embargo, la fraternidad se debe traducir en institucionalidad, en instituciones, en ayuda mutua, en asistencia, en desarrollo humano integral y sostenible sin exclusión, ¿no es cierto? Sin exclusión. Y concluyo, una fraternidad entendida como amistad cívica o amistad social es la amistad entre ciudadanos que conviven para lograr una comunidad política que enfrenta los conflictos, las desigualdades con perspectiva ciudadana. Es la fraternidad la traducción de una antropología relacional que comprende a la persona en relación con otros, no como un mero individuo, sino como un ser relacional que desde los vínculos sociales edifica una sociedad más justa y fraterna para todos. Hasta ahí, Emilio, mi exposición. Me apuré al final un poquito porque quería lograr, ¿no es cierto?, en los 40 minutos. Te agradecemos, Cristian, tu exposición, que además tiene temas muy actuales y también hay que profundizar o sea, considero una apertura en muchos temas que uno podría profundizar. Entonces, por eso abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Sí. Gracias, Cristian. Una pregunta muy puntual, que, a ver, pasa lo mismo que con la solidaridad, ¿verdad? Como decía, solidaridad se dice de muchos modos, ¿verdad? Porque en el fondo hay un tema que es como, que está en el centro, pero que en cierta medida es accidental, que tiene que ver con aquello que nos une. Entonces puede haber una fraternidad política, puede haber una fraternidad de amigos del fútbol, de lo que sea, si es que hay un nexo unitivo. La pregunta es, dentro de la definición de fraternidad, ¿debiera explicitarse aquello que causa el vínculo?
porque ahí estaba la cita del Evangelio. ¿Quiénes son mis hermanos, mis hermanas? Aquellos que hacen la voluntad. Es decir, está explicando cuál es la causa. Porque todas las complejidades que muy bien expusiste tienen que ver con una especie de eh, moldeabilidad del concepto. Y cada uno la tira para su lado. Esa es la pregunta. ¿Vamos uno y uno? O... Sí, ¿Sí? Sí, perfecto, ya. Sí, efectivamente, ¿no es cierto? Se dice de muchos modos y efectivamente concuerdo contigo. Entonces, claro, fraternidad cuando se aplica a la vida universitaria se va a entender de que es un grupo, ¿no es cierto? En el cristianismo también se produce esta frontera en aquellos que ya se han hecho discípulos y por eso la frase de Jesús es tan, podemos decir, taxativa y la reflexión teológica del entonces Ratzinger, años 60, es clarísima en esta frontera. Em, Cuando se está planteando esta fraternidad universal en un mundo globalizado, la definición filosófica de, ¿no es cierto?, cuál sería esa causa, ¿no es cierto? Por eso que introduje esta explicación de antropología relacional, entonces, lo que tenemos de humanidad. Entonces, claro, Aristóteles tiene esta intuición que la vida en la ciudad requiere de una cierta hermandad que nos hace ciudadanos. En ese contexto cultural e histórico están excluidos las mujeres y los esclavos. Nos vamos dando cuenta con el paso de los siglos, eh, acogiendo la tradición del derecho romano, acogiendo la filosofía griega y el cristianismo, vamos universalizando el que todo ser humano goza de esa dignidad y por lo tanto ese vínculo político se universaliza también, pero siempre va a estar esta tensión, ¿no es cierto?, bajo qué causa se predica, así que totalmente de acuerdo. Yo me fui por el lado, también por experiencias personales, de que a ver, la palabra secta es muy fuerte, pero el atrincherarse entre los míos es una, podríamos decir, una tensión, una tentación, y en ese sentido creo que lo que hace el Papa Francisco de colocar la universalidad, le coloca esta cosa de reconocer al otro como un ser humano. Yo no sé si respondo, pero al menos abro la discusión que está patente, está latente, ¿no es cierto? Eso. Sí, lo mío es ahondar un poco en lo mismo que dice Juan Ignacio, que como que se le quiere quitar el cuerpo a las definiciones precisas en todo eso, porque, digamos, fraternidad implica relación entre hermanos, e implica inevitablemente hijos del mismo padre, o sea, esa es la noción propia de fraternidad. Ahora, después podemos analogizarla todo lo que queramos, pero en cualquier lugar donde queramos encontrar una fraternidad real, tenemos que vincularla a una paternidad. Y eso yo creo que es claro. Entonces, eso sería, por así decir, una visualización de la base ontológica de la fraternidad. Después viene el tema de que de esa relación de fraternidad surge lo que podemos llamar un amor fraterno, ¿ya? Que también tiene una especificidad, no todos los amores son fraternos. Y entonces aquí entramos ya, luego de haber aclarado, digamos, por así decir, el plano ontológico a una dimensión más ética y eventualmente a una dimensión política, como dice el Papa, por ejemplo, un ideal. Entonces, yo creo que hay conceptos que se distinguen unos de otros porque hay realidades que se distinguen unas de otras y no es bueno, por así decir, hacer una ensalada de relaciones porque hay muchas relaciones entre las personas en la vida y no todas son relaciones fraternas. Y hay relaciones que son exigidas por la vida en comunidad y habrá que distinguirla de lo que significa una relación de fraternidad. Entonces, y pienso que también latente a esto, y creo que en Fratelli Tutti está, es que queramos o no queramos, el tema de la vida moderna es el tema de la creación. O sea, es aquí, somos seres que remitimos a algo, digamos, en términos de génesis, en términos del ser y en términos de padre, o somos cosas que surgen, que están ahí, y que tenemos que relacionarlas de alguna manera. Entonces,
A mí me inquieta un poquito ese estudio, ese análisis, y yo creo que incide en estas cosas de Pujol que me parecen bien inspiradas y algunas ingeniosas, pero a la larga un poquito raras, ¿no? Como esto del derecho a la fraternidad, digamos, desvinculado del tema del amor fraterno, que no es un puro afecto, como dice Adela Cortina, o como un sentimiento, sino que hay algo más potente todavía que, o como entendamos la noción de afecto, la noción de sentimiento, ¿no? Hoy en día no hay una doctrina de la voluntad, de los actos libres, de los actos voluntarios de las personas. Y entonces, si se remiten los actos voluntarios a puro sentimiento, entonces no hay cómo ponerle, por así decir, cola a las relaciones entre los seres humanos. En fin, un poquito desordenado, pero eso es lo que me suscitó. Claro. Bueno, es interesante, ¿no es cierto? En primer lugar, gracias, doctor. Efectivamente, de eso se trata un coloquio, ¿no es cierto? Un coloquio es conversar, dialogar. No me fui tanto por el concepto de diálogo que también plantea Fratelli Tutti, pero considero necesario esto y colocar un poco en la mesa los argumentos que están hoy día latentes, ¿no es cierto? Por eso que era hacerme cargo de las objeciones y también dónde está, podríamos decir, el estado de la cuestión, de la discusión de la fraternidad. ¿Tiene un lugar hoy día en la filosofía política la fraternidad? Algunos sostienen que sí, otros que no, desde una tradición ética explícita, ¿no es cierto? Como el humanismo cristiano está clarísimo que sí, con todas las, ¿no es cierto?, connotaciones, podríamos decir, de hijos del mismo Padre Dios, o sea, eso está clarísimo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo encontrar puntos en común? ¿Dónde encontrar qué cuestiones son, digamos, tienen elementos comunes en nuestros conceptos con los conceptos que usan otros, ¿no es cierto? Ese, por lo menos en mi caso, el desafío intelectual, ¿ah? En términos del desarrollo, claro. El Programa de Naciones Unidas tiene un concepto de desarrollo, Amartya Sen tiene un concepto de desarrollo, pero cuando Pablo VI proclama el desarrollo de los pueblos, uno dice, oye, es tan distinto, estamos hablando de planos tan distintos que no hay posibilidad de tener puntos de encuentro. Ahí en el fondo he querido colocar, ¿no es cierto?, sobre la mesa lo que están pensando otras personas respecto a la fraternidad, para que, ¿no es cierto?, hagamos todas las distinciones que dice el doctor Senani, ¿no es cierto?, a nivel ontológico, ético, y con todas las crisis que se están viviendo en el mundo de hoy. Vuelvo solamente a un trabajo que hizo Rodrigo Mardones y la Alejandra Marinovich, que dicen, oye, rastreemos el concepto de fraternidad en las ciencias sociales. Y dicen, oye, esto es muy complicado, porque fraternidad en un diccionario de ciencias sociales, de sociología, de psicología, de ciencia política, no lo encontramos fácilmente. Como les decía, esta socióloga buscó en bases de datos de las bibliotecas y encontró puras cosas asociadas a la fraternidad universitaria. Y entonces es interesante que dicen, oye, tal vez hay que buscar otros conceptos que son parientes, que son del campo semántico, conceptual. Confianza, comunidad, ¿no es cierto? Reciprocidad. Entonces, es una tarea difícil, ¿no es cierto?, traducir a un lenguaje contemporáneo el tema de la fraternidad, pero por eso termina una cosa más genérica, ¿no es cierto?, esta antropología eh, relacional, esta antropología que concede que es un vínculo intrínseco que tenemos con los demás miembros de la sociedad y no algo extrínseco, no basta un pacto social, ¿no es cierto? O sea, ahí hay temas interesantes que conversar. No sé, tú das la palabra. Perfecto. Juan Carlos Aguilera, antes quería, si me permite, Juan Carlos, una muy breve consideración, que es la siguiente, que, o sea, yo, a propósito de lo que estábamos conversando y que hemos conversado con Juan Carlos también varias veces, en el sentido de que si uno vuelve a la persona, uno piensa que, eh, que la fraternidad empieza a tener sentido, porque si uno considera algo
tan simple como la norma personalista de la acción. Si uno dice, la persona debe ser afirmada por sí misma, dice Juan Pablo II, y Wojtyła primero, pero dice afirmada y amada, y dice más, dice, esto es una forma de llevar al día a día el principio evangélico de amados los unos a los otros. Eso está diciendo. Entonces hay una consideración práctica, pero que también no deja de lado lo que dice Alejandro, sino que lo integra, ¿cierto? En el sentido de que todos somos hijos de Dios, pero por otra parte se preocupa de cada uno, de cada persona concreta, de este supósitum, como dice, y de este otro, y del de para allá. Eso, nomás. Sí, claro, concuerdo, Emilio, y por lo mismo estaba esa diapositiva que hablaba de los derechos humanos, ¿no es cierto? Que, eh, que ciertamente, personalmente, adhiero a la búsqueda de derechos sociales, pero acceso a la educación, a la salud, ¿no es cierto?, a pensiones dignas, adhiero, sabiendo todas las complicaciones de restricciones presupuestarias y de cuestiones administrativas y de gestión, ¿no es cierto? Pero claramente hay un sesgo individualista incluso en los derechos sociales. ¿Por qué? Porque está el concepto de individuo y por eso que también estoy completamente de acuerdo en esta vuelta a la persona. ¿Ah? Eh, Cada vez que uno va leyendo un texto, muchas veces traducido, otras veces de gente que escribe en español y encuentra la categoría individuo, inmediatamente uno tiene una sensibilidad especial porque se da cuenta lo restrictivo que es esa concepción de individuo versus de la riqueza de la concepción de persona. Y por eso que también comentamos de esta fraternidad, que es este vínculo, y como decías tú, de esta salida de sí mismo, ¿no es cierto? Por eso que salida de sí mismo de persona, pero también yo trataba de hacer este matiz de salida de mi grupo de referencia. No es solamente ese principio personalista de salir de mí mismo hacia el otro, ¿cierto? Como dice el filósofo Karol Wojtyła, después Juan Pablo II, sino también este salir de mi grupo de referencia que está siempre tironeándome hacia adentro, porque uno necesita esos vínculos cercanos, ¿cierto? Las microrelaciones versus las macrorelaciones que habla Papa Benedicto. Primero, muchas gracias, Cristian, por la exposición. Fue muy sugerente, al menos para mí. Y creo que estamos en un terreno vidrioso, porque efectivamente hay un tema conceptual de fondo que no creo que se pueda dilucidar tan fácilmente. En primer lugar, me parece que cuando se habla de Aristóteles en relación a la amistad cívica, eso excede el ámbito de la familia y de las familias, la causa de esa unión es muy clara, de la amistad. Es que el hombre es un ser racional y que además es capaz de distinguir entre el bien y el mal. Y esa es la causa de la unión y el fundamento de la ciudad. Ahí está la causa. Entonces, desde esa perspectiva uno podría pensar que lo problemático de conceptualizar la fraternidad como tal está en el hecho de que cómo nosotros consideramos la racionalidad humana, es decir, el hecho que tengamos palabra, si es construida o es natural, y si esa palabra lo que expresa es la verdad de las cosas o lo que yo invento, lo que construyo. Y en segundo lugar, obviamente nosotros estamos hoy día en un problema que aquello que nosotros distinguimos como el bien y el mal, estamos en el plano del relativismo ético. Y por consiguiente, añadimos, desde el punto de vista ahora ético, práctico, un nuevo problema para poder definir conceptualmente en qué consiste la fraternidad, sin dejar de mencionar lo que ya Juan Pablo II nos enseñaba hace varias décadas, de que hoy día tenemos un problema de concepto. Esa es la primera cuestión que quería poner en evidencia. La segunda, me parece a mí, este texto de Ratzinger, que yo lo tengo como de siempre lectura, el de la fraternidad de los cristianos,
porque hace ese análisis, ¿no es cierto?, genealógico al concepto, pero a mí me parece que hay algo que podría ayudar en el plano en que tú te estás moviendo, y que es el concepto de lo común. ¿Qué es lo común? ¿Qué es aquello común? Porque ese es un concepto que, que si bien está bien delimitado en la tradición clásica, hoy día se ha confundido con el concepto de lo público. Y a mí me parece que toda la discusión que hace Pujol es que en el ámbito filosófico-político, él está teniendo como criterio el concepto de lo público. Y no digamos, para añadir un mayor grado de complejidad a la cuestión, es que lo común no solamente se ha confundido con lo público, sino que además se le considera como lo estatal. Entonces ahí tenemos una mayor dificultad para poder hablar de aquello que es común, que une a los sujetos humanos. Y termino. La tercera cuestión, recojo la antropología relacional, que para mí es de cara, le tengo un cariño especial, porque el carácter relacional del hombre supone, como primera característica, el hecho de que nosotros somos seres dados, en que hay una dependencia ontológica en nuestro origen. Y ese es el primer carácter de la racionalidad humana. Y de esa relacionalidad en cuanto que somos un ser dado, hay una antropología de la dependencia en el origen, en virtud de nuestro carácter racional, es que nosotros configuramos comunidad. Y el tercer aspecto que esta triada de lo relacional del hombre está en el hecho de que nosotros, los seres humanos, bajo una perspectiva cristiana, como nos educamos adquiriendo virtudes humanas, aparece en la tercera dimensión de la relacionalidad, que es el carácter donal del hombre. Donal, que yo me puedo dar a otro. Y esto es muy significativo porque Benedicto XVI, en la Caritas in Veritate, que tú lo sabes mucho mejor que yo, cuando habla de solidaridad, que podríamos analogar la fraternidad, él sostiene que no es de justicia la cuestión, sino que es de un don. Me parece que eso puede ser pista, que a mí me sugiere lo que tú planteaste y que lo consideré por lo demás muy sugerente, que me gustó mucho. Y por último, hay una última cuestión que la tengo anotada, que es en la Declaración de los Derechos Humanos. Nosotros sabemos que el concepto de dignidad en la Declaración de los Derechos Humanos es un concepto problemático, porque no para todos significaba lo mismo los que redactaron esa declaración. Yo creo que hay que recoger ese punto ahí. Y sin embargo, cuando uno analiza ese primer párrafo, a mí lo que me sugería era que estaba implícitamente expresado lo que decía Aristóteles, que en el fondo está el concepto de razón, está el concepto de bien, digamos, y de conciencia, por así decir, en términos de subjetividad propia de la modernidad. Y eso es lo que quería plantearte y que me sugirió, y que nuevamente te agradezco tu exposición, que me pareció muy sugerente. Ciertamente te agradezco todos los comentarios como los demás que han comentado. Creo que la categoría coloquio consiste en eso, ¿no es cierto? Y no me siento como llamado a ir respondiendo cada uno de los puntos, sino que al contrario, sino que aportar a la discusión. Me interesó meterme en Pujol, me interesó meterme en Ángel Pujol, y ciertamente no comparto algunas tesis de él, otras sí, pero a propósito de su recorrido histórico que sigo muy de cerca, ¿no es cierto? Aunque lo complemento con el texto de La Fraternidad de los Cristianos del teólogo Ratzinger, años 60, ¿no es cierto?
ciertamente, como les decía, en la misma posición, no estoy de acuerdo en muchas de sus posturas, pero era interesante acercarnos desde nosotros, ¿no es cierto?, desde de un humanismo cristiano, desde una antropología relacional, a estos temas por lo mismo, para ir clarificando los puntos. Concuerdo en esta explicación, ¿no es cierto?, que hace Aristóteles respecto al ser que es racional y que distingue clarísimamente lo bueno de lo malo. Yo creo que ahí tenemos un desafío grande, sobre todo los que nos dedicamos a la formación, ¿no es cierto?, de gente universitaria, ¿no es cierto?, a pensar en todas estas cosas, y que lo común tiene que basarse en escuchar, en buscar también la noción de verdad, la noción de bien, y la confusión entre lo común, lo público y lo estatal está clarísimo, ¿no es cierto? Por eso que hemos conversado otras veces y ha sido tema de los coloquios el concepto de universidad, y las universidades, aunque sean privadas, ¿no es cierto?, tienen una vocación pública, ¿ah? Entonces ahí también hay un tema importante. Eh, y es contradictorio, ¿no?, decir el derecho a la fraternidad. Sí, creo que es un título totalmente polémico, ¿no es cierto? Y por eso mismo era lo que les ponía yo respecto de la justicia y la fraternidad, que es lo que va primero. Y por último, como insisto, no ánimo de responder, al contrario, sino que de seguir abriendo la cancha, la reflexión, la discusión, ¿no es cierto? Concuerdo con esa frase también que dice el Papa Benedicto y que también tú resaltabas, ¿cierto? Que tenemos una existencia recibida y dada, ¿no es cierto? Entonces, por eso que aquí también quise incluso colocar esta frase de esta fraternidad universal de toda la comunidad humana va a ser fruto de los esfuerzos. Pareciera ser que la globalización nos da un soporte técnico. Sabemos lo que pasa en el mundo, hay transferencias de capitales sin frontera, hay informaciones, comunicaciones, noticias, ¿no es cierto? Pero ¿somos más fraternos por estar más comunicados? Pareciera que no, pareciera que tiene que ser un don, pero que también tenemos que trabajarlo en esta salida de nosotros mismos. Así que no, agradezco, anoté todos estos puntos para ¿no es cierto?, corregir el texto y también un poco la reflexión. Gracias. En virtud de que avanza el tiempo, quería pedirle a las tres personas que van a comentar o preguntar a continuación, que son Maite Cereceda, Mauricio Echeverría y José Tomás Argús, de USEC, que lo sinteticen sus comentarios. Gracias. Adelante, Maite. Ya, extremadamente breve, entonces lo Estás tengo. muteada, parece, porque... No estoy muteada. Ya, no, ahí sí, ahí te escuchamos. ¿Ahí sí? ¿Se Sí. escucha? Ya, lo tengo anotado para que sea así de breve. Estupendo. Te quiero preguntar, Cristian, agradeciendo la exposición y agradeciendo todos los comentarios que han venido después también, si acaso tú consideras en la línea que nos has mostrado, especialmente en el Magisterio de la Iglesia, si existe, se da o podríamos derivar una relación entre la noción de reconocimiento tardío de la fraternidad. Tú has hablado de los esclavos, las mujeres, a veces por raza, ¿no?, que posteriormente se reconoce esa fraternidad en forma retroactiva, ¿no? Si existe esa relación entre ese reconocimiento tardío y lo que ahora se habla tanto de la famosa reparación, ¿no? Ya sea como grupo o a un mismo individuo, y en caso de que eso exista, ¿cómo debería considerarse? O si realmente no existe y es, digamos, algo más bien hacia el futuro, no debería estar ahí incorporado, porque pareciera ser en algunas discusiones que es esencial, que sin esa reparación no hay real fraternidad. Así es planteado muchas veces. Wow, ese es mi comentario primero, ¿no es cierto? Es un tema, siempre había un profesor que decía, este problema es gordísimo, y al final los estudiantes terminaron llamándole gordísimo al profesor, ¿ah? ¿Cómo está gordísimo? Entonces, es gordísimo porque sabemos que está en el mundo entero toda una discusión acerca de los pueblos originarios, ¿no es cierto? El Papa Francisco fue a pedir perdón a Canadá, ¿no es cierto?, hace unas semanas atrás o meses atrás,
Yo no tengo una respuesta, yo ahí también tengo que confesar de que en temas de abuso, ¿no es cierto? Que es una cosa que me ha tocado experimentar y conocer y compartir con otras personas. Claro, cuando se reconoce un atropello, un abuso, ¿no es cierto? Se exige una cierta reparación. Ahí tenemos gente que sabe de derecho. Entonces, yo distinguiría varios niveles, ¿no es cierto? Cuando hay cosas que son a personas concretas, que se le han violado algún derecho particular, ¿no es cierto? Yo también considero que en justicia se les debe reparar a esas personas. Ahora, si son comunidades, pueblos, si son agrupaciones que no necesariamente han sido atropelladas en sus derechos ellos directamente, lo considero un poquito más teórico. Ahora, el tema del reconocimiento, podríamos decir, constitucional, siempre que sea con ciertas limitaciones, me parece que también es algo necesario siempre para ir avanzando en esta universalización, ¿no es cierto? Ahora está toda la polémica de las filosofías, de las identidades, ¿no es cierto? Y que las minorías luchan por el reconocimiento y la política de la identidad, hay toda una polémica grande, no solamente en el mundo, sino también en todo el proceso constitucional nuestro. A la respuesta entonces sería en dos niveles. En un nivel personal, cuando se ha tenido que se ha invisibilizado algún derecho y se ha pasado a llevar a alguna persona concreta, eso requiere reparación. Ahora, reparaciones generales a pueblos, a grupos, a sectores, no sabría cómo hacer que sean más allá de lo meramente simbólico, no lo sé. Bien. Gracias, Maite. Mauricio Echeverría, entonces. Adelante, Mauricio. Gracias, Emilio. Gracias, Cristian. Un comentario sintético y una pregunta sintética. Las dos muy básicas, muy sencillas. En la línea de lo que pedía Alejandro, esto de clarificar un poquito los conceptos antes de complejizar la discusión. Entonces, cuando hablamos de fraternidad, hablamos de familia. Pero es preciso hablar, ¿en qué sentido es preciso hablar de familia, familia humana, familia cristiana, familia sebastiana, familia chilena, ¿no? Entonces, yo creo que hay ahí una analogía, pero también hay una aspiración, ¿no? O sea, es el primer analogado? Es la relación sanguínea, consanguínea de la familia, ¿no? Entonces, como dice Santo Tomás, la unión, la amistad entre consanguíneos estriba en la comunidad, en el origen natural, en lo que corresponde a la sustancia de nuestro ser, y por eso es más estable. En cambio, la amistad cívica, que estriba en la comunicación civil, es menos estable. ¿Ah? Entonces, cuando usamos de manera analógica o alegórica el término familia, fraternidad, paternidad, maternidad, todo esto, estamos como, yo creo que manifestando la aspiración de que ojalá que también en los otros ámbitos se dé esa estabilidad ontológica que tiene la relación, la vinculación familiar. Me parece a mí. Ahora, que siguen más propio en el caso que entendemos la humanidad como hijos de un mismo padre, y por lo tanto hay una unidad sustancial todavía más profunda, y también en la familia, en la familiaridad o en la fraternidad cristiana, en el sentido de que siendo hijos por adopción, compartimos algo que es más profundo, o más fuerte, no más profundo, pero más alto que la sangre, que es la gracia. Bien, entonces yo diría, en esos dos casos se puede hablar propiamente de fraternidad, de familiaridad, de paternidad. Pero en el caso político me parece que es más una aspiración, que incluso se ve en la fallida propuesta de constitución, ¿no? Que cuando trataba de definir familia decía, y no se limitará solo a las relaciones consanguíneas. Pero bueno, entonces hay un poco esa aspiración me parece a mí, Sí, como de llamar a que lo que no es naturalmente tan fuerte, ojalá lo sea, ¿no? Así lo sí, interpreto yo, como el caso de la mm, amistad cívica o mundial. Pero mm, la pregunta mía es todavía más básica.
no sé si tú lo has visto, Cristian, en los autores, pero es una distinción todavía más básica. Fraternidad es entre iguales, entre hermanos. ¿Por qué va a ser un principio político? Si entendíamos la política como el arte de gobernar la polis, como las tareas de los gobernantes, hay un tipo de amistad desigual ahí, ¿no? Podríamos hablar de paternidad política o maternidad política, si quieres tú, alegóricamente, pero ¿por qué fraternidad? ¿No sería la fraternidad, en cualquiera de estas acepciones, más bien lo que Benedicto XVI dice en Caritas in Veritate, como presupuestos previos, prepolíticos? O sea, que la amistad cívica, el sentirse como hermanos en una determinada sociedad es algo previo para que funcione la organización política. ¿Se hace esta distinción? ¿Tú lo has visto? ¿Te parece pertinente? A ver, concuerdo completamente contigo de la consanguinidad, ¿no es cierto?, como el núcleo firme, ¿no es cierto?, de la fraternidad. Eh, lo coloqué en la exposición Fratelli Tutti 180, me parecía interesante como resumen del pensamiento del Papa Francisco, es decir, cuando reconozco al otro en su ser persona, ser humano, y lo trato como hermano y hermana, ¿no es cierto? Esto no es una mera utopía, dice él. Claro, si es prepolítico, a como el canal Ratzinger discute con Jürgen Habermas el año 2004 en ese coloquio también que ha quedado escrito, yo diría, claro, puede ser prepolítico, pero también es político, es en el quehacer, que por eso que decía este rastreo del concepto de fraternidad como cohesión social, por ejemplo, uno de los términos que usa Mardones Marinovich en un artículo interesante. A mí me impresiona que el día de las elecciones, ¿ya? Me tocó a mí en el Colegio San Ignacio, me reasignaron, y a mí me emociona ver que hay gente que va a votar distinto, porque uno ve y dice, este iba por una tendencia, este iba por otra, pero hay un sentido de hermandad, ¿ya? Llegó una señora con una guaguita en la fila y dijo, oye, ¿hay preferentes? No, pero a todo el mundo se le hizo evidente que tenía que pasar para adelante. Entonces, cuando yo me iba yendo, como que me emociona, porque digo yo, aquí se vive una fraternidad que no es prepolítica, es política. Y por eso tenemos muchas cosas deficientes en Chile, pero que uno vaya a votar y el mismo día se sepan las elecciones, esa cultura cívica, eso es fraternidad, yo diría, así como para terminar con una cuestión experiencial. Ahora, si también es prepolítica o no, también seguramente, pero tiene que ser política también. Ahora, si es un derecho, como dice Puyol, ahí discutamos, pero la idea era citarlo para discutir. Que una persona parece que, Sí, es José Tomás Argus, y con eso vamos cerrando. que viene llegando de Assisi. Así, Sí, ¿no? nada menos. ¿Cómo estás, Cristian? Muchas gracias por tu presentación. Sí, efectivamente mi pregunta era relacionada por que en la economía de Francisco también hubo un coloquio sobre fraternidad, y a mí como no me queda claro como la incorporación o reincorporación que hace Francisco de la fraternidad a la doctrina social de la Iglesia. Mi pregunta es si se incorpora como una nueva comprensión de la solidaridad, como un valor distinto, cómo se incorpora finalmente, como queda dentro de los 4 principios, queda dentro de los valores, ¿dónde entra? Es una pregunta también súper interesante, y la verdad es que digamos, da para otro coloquio, porque cuando yo tuve que leer parte de unos comentarios a la Caritas in Veritate, claro, Pérez Soba, ¿no es cierto?, que nosotros leemos algunas cosas de él en otros ámbitos, pero aquí dice, oye, el amor en la verdad, porque así Caritas in Veritate, el amor en la verdad pasa a ser un principio fundante, y entonces, claro, el compendio de doctrinas de la Iglesia es una fotografía del 2004 donde pretende hacer una sistematización, pero como estamos siempre, la doctrina de la Iglesia está siempre renovándose a partir de los contextos históricos. El Papa Francisco coloca la fraternidad, pero claro, tendríamos que discutir en otro coloquio, ¿no es cierto? Y alguien hace una investigación más conceptual, cómo la caridad,
política, caridad social, la solidaridad como la entiende Juan Pablo II y la fraternidad como la entiende Francisco, ¿cuáles serían los elementos comunes de salida de sí mismo, ¿no es cierto? Y cuáles son las cuestiones que la distinguen. ¿Ah? Ahí yo te diría, claramente, Papa Francisco coloca la fraternidad como un principio, pero cómo distinguirlas de solidaridad, de caridad, en la verdad, ahí tendremos que darle más vueltas, más vueltas. Muchas gracias. Muy bien. Queremos agradecer a Cristian esta presentación. Me quedó dando vuelta un pequeño tema sobre lo de Mauricio y la bases prepolíticas, porque las bases prepolíticas tienen una manifestación política. No pueden ser de otra manera, porque si no, ¿qué serían? No tendrían ninguna expresión. Claro. Entonces, por ahí podría uno conectar las dos cosas, digo yo, ¿no? Interesante. Pero sin más, entonces queremos agradecer a Cristian porque fue muy, muy interesante su exposición y la conversación que resultó después. Así es que, nada, estamos muy, muy, muy contentos por este coloquio. Agradecemos nuevamente a Cristian y los dejamos invitados para la próxima semana en que Patricia Vargas nos va a hablar sobre el sabueso del distributismo. Vamos a ver de qué se trata este tema. Interesante. Muy bien. Así que muchas gracias a todos por habernos acompañado y que nos acompañaron también a través de eh, eh, nuestra sesión online. Así que gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao. Saludos, gracias, Nos Cristian. vemos. Excelente. Adiós. Adiós, adiós.